Es viernes y Ñuka Quichua lo sabe. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma Quichua a un solo clic. En esta ocasión he traído para ustedes el verbo ser o estar en Quichua. Mi nombre es José Luis Maigua y darte una vez más la más cordial bienvenida a este nuevo video. Espero siga aprendiendo y más que todo espero sea de su interés. Y vamos a empezar justamente explicando entonces todo lo relacionado al verbo en Quichua, también conocido en inglés como el verbo to be. Así es que, ¿qué es el verbo ser o estar en Quichua? Acá dice, en Quichua es kana, la misma que sirve para el ser o estar. La conjugación es similar, dependiendo de la situación y el contexto en la que se utiliza el verbo, irá cambiando de significado. Es decir, Ñuka kani puede significar tanto yo soy como yo estoy. Solamente depende de la situación o el contexto en la que se utilice dicha conjugación. Acá tengo dos ejemplos bastante claros y a la vez diferentes para que ustedes puedan entender y comprender cómo se lo aplica el verbo ser o estar en Quichua. ¿De acuerdo? Entonces tengo acá Ñuka hatunkani, significa yo soy alto. ¿Sí? Una vez más dice Ñuka hatunkani, yo soy alto. Acá tengo otro ejemplo, en cambio está acá ya con yo estoy. Ñuka wasipikani, yo estoy en la casa. Entonces ustedes pueden observar que la conjugación en sí es la misma. Ñuka, si le quitamos hatun quedaría Ñuka kani. De la misma manera acá si le quitamos wasipi queda Ñuka kani. Pero el contexto, la situación es diferente del uno al otro, por lo tanto, Ñuka hatunkani significa yo soy alto, mientras que Ñuka wasipikani significa yo estoy en la casa. Para que ustedes puedan entender de mejor forma cómo se lo aplica o en qué situaciones las diferentes conjugaciones, vamos a seguir a la siguiente diapositiva, donde explicaría principalmente sobre el kana. En este caso sería ser. Se utiliza principalmente en características permanentes o profesiones, tiempo, entre otros. Yo he puesto estas tres opciones porque considero que son las más importantes, pero también en otras situaciones se puede utilizar al kana como el verbo ser. Tengo el ejemplo acá. Ñuka kani, yo soy. Kan kangi, tú eres. Pai kan, él o ella es. Ñukanchi kanchi, nosotros somos. Kankuna kankichik, ustedes son. Y paikuna kankuna, ellos son. Entonces esto es una conjugación de un verbo cualquiera, en este caso es kana. Así es que les invito también en sugerencias, tengo conjugaciones en diferentes tiempos: presente, presente continuo, pasado, futuro. Así es que revisar para que vea cómo es la conjugación, porque también deben aprender principalmente la conjugación para que usted pueda realizar y utilizar el verbo ser o estar en Quichua. Las traducciones ustedes tienen acá y como ejemplo le he puesto acá igual con cada uno de los pronombres, como dice acá: Ñuka uchiyakani, yo soy pequeño. Kan warmi kangi, tú eres mujer. Pai yachachi kan, él es profesor. Acá abajo tenemos Ñukanchi Quichua runakanchik, nosotros somos indígenas. Estas dos últimas oraciones no tienen relación con los pronombres, pero también le he puesto para que se den cuenta cómo también se puede utilizar el verbo ser o estar. Voy a leer a continuación, dice Kai pataku kan, esta es una mesa. Kunan awaki kan, hoy es lunes. De esa manera se utiliza el verbo kana como ser. ¿De acuerdo? En esta diapositiva estamos aprendiendo únicamente el ser, cómo se lo aplica o en qué situaciones. Acá he puesto tres, ustedes pueden también buscar y conocer más sobre el verbo ser o estar. De esa manera será más fácil que usted pueda aprender en Quichua. Vamos a continuar con otra diapositiva. En este caso viene el ser, digamos kana, pero en estar. ¿De acuerdo? Aquí es estar. Sí.
Por favor, aquí es estar. Entonces, vamos a aprender ahora el kana, pero ya no como ser, sino como estar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos decir que hay dos clases de conjugaciones con el estar. Sí, repito, aquí es estar, no es ser. Entonces, vamos a aprender la primera forma, si se podría llamar así, que se puede utilizar para indicar lugar, un estado o una emoción. He puesto yo ñukakani, yo estoy. Ya no es yo soy, sino yo estoy. Acá dice kan kangi, tú estás. Pai kan, él está o ella está. Ñukanchik kanchik, nosotros estamos. Kankuna kankichik, ustedes están. Y paikuna kankuna, ellos están. ¿Sí? Tenemos al otro lado, en cambio, todo lo que se refiere al verbo kana, estar, pero acá vamos a mostrar acción, una posición. ¿Sí? Los ejemplos del kana en lugar, estado y emoción tengo en la siguiente diapositiva, así es que no se preocupe, ya voy a explicar eso también. Acá yo he puesto las oraciones seguido, así es que vamos a ver ahora el kana estar, pero en acción o una posición. Por ejemplo, dice acá, Ñuka pukyajuni, yo estoy jugando. Kan asihungi, tú estás riendo. Pai makajun, él está o ella está pegando. Ñukanchik rantijunchik, nosotros estamos comprando. Kankuna yankajunkichik, ustedes están trabajando. Y paikuna shayakunkuna, ellos están parados. ¿Sí? Mientras que las primeras 5 muestra acción, la última muestra una posición. ¿Sí? Para la conjugación, en este caso, como les dije en la anterior diapositiva, tienen que saberse muy bien la conjugación en presente simple para que ustedes puedan comprender más que todo cómo es la conjugación acá. Porque podríamos decir que va junto al verbo, en este caso jugando. En español es yo estoy jugando. Los dos verbos podríamos decir que va separado, pero en quichua va unido. Sí, solo va inmerso en el mismo verbo jugar. En este caso, si yo quitaría lo de rojo, es ñuka puyani, yo juego. Sí, entonces para que comprendan eso, como mencioné, está en las conjugaciones de verbos en presente simple. Entonces si yo quito toda la parte de rojo, que en este caso es Q, quedaría una conjugación normal y común en presente simple. Pero para decir yo estoy, tú estás, nosotros, ustedes están, tengo que yo añadir Q aquí, justo aquí donde está señalando el puntero. Y después continúo con la misma conjugación que está en presente simple. Entonces pueden ustedes al mismo tiempo ir revisando el video de conjugaciones en presente simple para que vean las terminaciones de cada una de ellas y cómo se lo aplica. Así es que tengan paciencia, esto es un poquito complejo, claro que sí, incluso en español es un poco complejo para saber utilizar en qué momento va soy o estar. Pero en quichua, si tienen un poquito de paciencia y revisan muy bien, lo pueden aprender fácilmente. Así es que vamos a dar a continuación oraciones para que de cierta forma vayan comprendiendo ya de mejor manera. Aquí tengo el verbo kana. Vamos a hacer oraciones, voy a dar ejemplos con oraciones, pero kana ser. ¿Sí? Después vamos a hablar sobre el estoy o el estar. Aquí voy a explicar sobre el kana, ser, primera forma de conjugación o de comprensión. Dice Ñuka huyeyagu kani, yo soy bonita. ¿Sí? Kan wakaisiki kangi, tú eres llorón. Sami yachahu kan, Sami es estudiante. Acá tengo ñukanchik quichua runakuna kanchik, nosotros somos indígenas. Y por último tengo kanguna harikuna kankichik, ustedes son varones. Entonces los 5 ejemplos ustedes pueden darse cuenta que el kana se utiliza
en esta ocasión como el verbo ser. ¿De acuerdo? Entonces todos los 5 ejemplos es kana, pero en esta situación, en este caso significa ser. Yo soy, tú eres, Sami es, nosotros somos, ustedes son. A continuación vamos a ver en cambio al mismo verbo kana, pero ahora va a significar estar. Sí, entonces tengo acá Ñuka yaki yakani, yo estoy triste. Kan kawitupi puñunki, tú estás durmiendo en la cama. Pai chingashkakan, ella está perdida. Ñukanchik raimipi kanchik, nosotros estamos en la fiesta. Sami taitawan pugyahun, Sami está jugando con su papá. Entonces pueden visualizar aquí, por ejemplo, triste es un estado, acá lo mismo, perdido es un estado, mientras que acá en la fiesta y también esto en cambio es del lugar, mientras que acá durmiendo y jugando son acciones, ¿sí? Por esa razón acá kani, kan, kanchik va separado, sí, va separado, va solo, mientras que en acción, en este caso jugando y durmiendo, va unido al verbo, hablando en quichua, claro. Puño junki, durmiendo, tú estás durmiendo. Acuérdense de la conjugación que explicaba con estar. Y de la misma manera acá, Sami está jugando, pugyahun. En el mismo verbo jugar va incluido la conjugación del está. Y de la misma manera acá. Así es que este es el video que quería compartir con ustedes. Espero hayan aprendido. Como les mencioné anteriormente, pueden ir pausando el video para que vayan leyendo y mejorando su pronunciación, su comprensión. No se sientan mal tal vez por pensar que no están aprendiendo. Esto es un poquito complejo, este verbo sí, pero con paciencia ustedes pueden aprender. Como ustedes, igual yo también estoy aprendiendo junto con ustedes. Así es que una vez más agradecerles por haber visto este video. Mi nombre es José Luis Maigua y no se olviden de suscribirse al canal Ñuka Quichua. Recuerden que subo videos cada viernes y días diferentes a viernes. También subo videos relacionados a la cultura, a la convivencia quichua. Así es que si usted quiere ver más videos, solo tienes que suscribirte y conmigo será hasta el siguiente video. Chau chau.